muy buenas tardes a todos y a todas. Como empresa Social Nova, tenemos el agrado de presentar el estudio denominado Análisis de la pertinencia y viabilidad del Plan de Emergencia Habitacional en la comuna de Canela, Chile. Coherencia entre la demanda estimada y la realidad territorial. Nuestra expositora se llama Camila Podadera Venegas. Ella es asistente social del Instituto Profesional Santo Tomás, Chile, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Central de Chile, administradora pública de la Universidad Central de Chile y licenciada también en Administración Pública de la misma universidad. Magíster en Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad del Pacífico. Diplomada en Gestión de Riesgo y Reducción del Daño en Drogodependencia, Universidad Central de Chile. Diplomada en Competencias Personales y Profesionales de la Universidad Santo Tomás, Chile. Y diplomada en Políticas Públicas para la Innovación Social, Universidad de Santiago de Chile. Al final de la presentación se podrán hacer preguntas. Dejamos con ustedes a Camila Podadera Venegas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Antes de poner la presentación, bueno, la profesora y colega Angélica ya me presentó. Comentarles un poco, saliendo un poco de la formalidad de la presentación, comentarles que si bien mi nueva carrera, digamos, mi segundo título de Administración Pública, el deseo de estudiar administración pública no fue con la intención de ejercer esta nueva carrera o de salir del trabajo social, sino más bien fue justamente de poder complementarlo, darme cuenta también de las similitudes que existen entre el trabajo social y la administración pública. Ustedes se van a dar cuenta ahora en varios conceptos, en varios temas, y también el enfoque que inevitablemente le di a mi investigación. ¿Ya? Esta investigación se sitúa en una comuna de la provincia del Choapa, región de Coquimbo, que se llama Canela, que es una comuna que tiene harto significado personal y profesional para mí. Entonces yo creo que se van a dar cuenta y van un poco a empatizar con esta comuna y con las cosas, con los hallazgos que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. No sé, ¿se ve bien la presentación? Sí, Camila, se ve bien. Sí, bueno. La profesora Angélica ya les mencionó el título de la investigación, sin embargo, se los voy a volver a señalar, que esta investigación se trata del análisis de la pertinencia y viabilidad del plan de emergencia habitacional en la comuna de Canela, coherencia entre la demanda estimada y la realidad territorial. Acá quiero hacer un pequeño alcance, que el plan de emergencia habitacional, como lo vamos a ver un poco más adelante, es la política o la estrategia o la política de gobierno que se trabajó en la administración anterior, ¿ya? Bueno, dentro de los contenidos vamos a ver desde la introducción hasta el problema de investigación, siguiendo con el desarrollo y finalmente con las conclusiones y la propuesta de mejora para esta investigación. A modo introductivo, como les señalaba, lo que busca esta investigación principalmente es evaluar, analizar el plan de emergencia habitacional en la comuna de Canela, que queda ubicada en la provincia de Choapa, región de Coquimbo, enfocándose principalmente en la brecha que existe entre la demanda proyectada por Minbu Conecta, que es una plataforma institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la necesidad real de viviendas. ¿Ya? Bueno, les cuento un poco que de acuerdo a lo planteado por esta plataforma, existe una determinada necesidad, que con eso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajó para poder plantear la política en dicha comuna, planteando que como desarrollo de investigación, que las 214 viviendas asignadas
o planteadas por esta política no reflejan la realidad habitacional ni la factibilidad técnica de la comuna de Canela. El problema de investigación se divide en 4 ejes principales, que en primer lugar, en Canela el plan de emergencia habitacional, como les señalaba, proyecta 214 viviendas según el MIMBU Conecta, que existe una necesidad real en la comuna de 214 viviendas. Por otra parte, existe una brecha entre la meta oficial que se propuso el MIMBU para la comuna de Canela y la demanda real que se pudo identificar por los actores locales. Existen limitaciones en cuanto a infraestructura básica como agua, electricidad y alcantarillado, lo cual dificulta la ejecución del plan. Y por último, este desajuste refleja un problema estructural en la definición de metas habitacionales, generando riesgo de ineficiencia en la inversión pública y frustración social por expectativas no cumplidas de esta política propuesta. En cuanto a la pregunta de investigación, la pregunta propuesta fue: ¿cuál es la coherencia existente entre la demanda habitacional estimada a través de la plataforma MIMBU Conecta y la necesidad real de viviendas en la comuna de Canela, considerando las limitaciones técnicas, sociales y territoriales del territorio? Como objetivo general de esta investigación está analizar la coherencia entre la demanda habitacional estimada mediante la plataforma MIMBU Conecta y la necesidad real de vivienda en la comuna de Canela, considerando las limitaciones de infraestructura y los costos de implementación del plan de emergencia habitacional. Como objetivos específicos, acá se plantearon 4, que en primer lugar tenemos describir el procedimiento utilizado por la plataforma MIMBU Conecta para estimar la demanda de las viviendas en la comuna de Canela. En segundo lugar, analizar la diferencia entre la demanda estimada de viviendas según la plataforma MIMBU Conecta y la necesidad habitacional real identificada en la comuna de Canela. En tercer lugar, examinar las principales limitaciones técnicas, sociales y territoriales que afectan la factibilidad de construir las 214 viviendas propuestas en el plan de emergencia habitacional en la comuna de Canela. Y por último, proponer criterios de planificación y priorización que permitan una distribución equitativa y sustentable de las soluciones habitacionales en función de las condiciones reales del territorio. En cuanto al marco teórico, ya acá yo me basé en diversos autores, tenemos a Román, tenemos a la CEPAL, por ejemplo, que nos define como la carencia cuantitativa y cualitativa de viviendas que cumplen con estándares mínimos de habitabilidad, seguridad y acceso a servicios básicos. Esto como el déficit habitacional. Comentarles un poco, bueno, yo trabajo en el MIMBU, y el MIMBU justamente uno de los conceptos claves que trabaja es el tema del déficit habitacional, ¿ya? Pero el déficit habitacional solamente como un tema de unidad más allá de la carencia real que existe en nuestro país en cuanto a la necesidad habitacional. ¿Ya? En Chile el déficit habitacional no solamente refleja una falta material de viviendas, como les señalaba, sino que va más allá y pasa ya a ser una problemática social y política vinculada a la capacidad del Estado de garantizar el derecho a una vivienda digna. Sungrayes, que es otro de los autores que yo trabajé en mi tesis, habla justamente del derecho a una vivienda adecuada, que justamente tiene relación de hablar de vivienda no solamente como una unidad, como algo material, sino que como una necesidad real de las personas, como un componente del derecho. Por otra parte, tenemos lo que nos señala el MIMBU en cuanto a déficit habitacional, que lo entiende como la diferencia existente entre el número de hogares y la cantidad de viviendas disponibles en condiciones apropiadas, considerando tanto la falta de unidades habitacionales, que está la parte cuantitativa, como la precariedad estructural o el hacinamiento que requieren mejoras significativas. Ese es el déficit cualitativo.
Y por último, Hidalgo y Zunino, que enfatizan que este déficit no solamente refleja una carencia material, sino también un problema social y político asociado a la capacidad del Estado para garantizar, el derecho a una vivienda digna. Y en el fondo, todo llega al tema de que no solamente hablamos de números, ¿ya? Y eso es como la mayor crítica que se hizo en su momento, tanto como equipo provincial de Servio y también luego en el transcurso de esta investigación, que la mayoría de las propuestas o de las metas que se proponen la hacen desde un escritorio sin conocer, la realidad del territorio, ¿ya? Entonces ahí más adelante vamos a ver un poco el desarrollo de ese punto. En cuanto al segundo punto que se abordó en el marco teórico, que está el de las políticas públicas habitacionales, bueno, Chile ha tenido una transición en cuanto a lo que refiere como política habitacional, ¿ya? En el siglo XX se hablaba de un modelo subsidiario y mixto, ¿ya? Con una alta participación del sector privado. Yo no sé si ustedes conocen un poco cómo ha ido evolucionando la política habitacional, pero justamente antes, a través del privado, se construían, por ejemplo, loteos que posteriormente se ofertaban para la compra con subsidio habitacional. Ahora ya estamos en una transición, ya hace bastantes años, de una política pública o habitacional más participativa, más desde el derecho social, más desde la integración, a través, por ejemplo, de los comités de vivienda, ¿ya? Limitándose más que nada al ahorro de las familias y cambiando un poco el enfoque y trabajando o demostrando esta transición que ha existido en cuanto a equidad territorial, sostenibilidad y calidad urbana. Acá un poco lo que les señalaba. Ya, vamos a esperar que se cargue un poquito. Como les señalaba, partimos desde una provisión directa del Estado que se orientaba específicamente a entregar más viviendas, a cubrir este déficit, ¿ya? Y si bien se aumentó la cobertura o la entrega material de viviendas, no siempre eran con el mejor estándar o la mejor calidad. Escuchamos en algún momento las famosas casas copevas que el Estado se aseguraba de entregar muchas viviendas, pero el estándar o el confort de las viviendas no era el mejor, ¿ya? Bueno, posteriormente, los años 80, vino la implementación de las nuevas reformas, ya donde se involucra el mercado inmobiliario, las inmobiliarias, marcando un poco un antes y un después en este cambio de rol del Estado, desde proveedor directo hacia un Estado más subsidiario. Bueno, en el siglo XXI ya los planes habitacionales cambian, como les señalaba, hay un proceso más participativo a través, por ejemplo, de los comités de vivienda, los cuales tienen un enfoque justamente de reducir este déficit habitacional, pero a su vez también conocer la demanda real de las familias. Y por eso el año 2022, periodo 2022-2025, se crea este plan de emergencia habitacional, el cual busca abordar carencias tanto cualitativas como cuantitativas de vivienda, no generando más guetos, sino que habilitando otro tipo de suelos y ampliando un poco la oferta habitacional, implementando nuevos programas. ¿Ya? Ahí, bueno, ahí hay justamente fotografías en una mesa que trabajamos en la comuna de Canela y una parte de lo que es el territorio de Canela. Comentarles un poco, sin querer salirme de la presentación, pero creo que es necesario, Canela es una comuna que
es bastante pequeña en cuanto a territorio, en cuanto a habitantes más que nada, pero es una comuna que tiene aproximadamente 58 localidades rurales. De una localidad rural a otra, tú te puedes demorar una hora y media para llegar a una localidad que puede tener 10 habitantes, 7 habitantes, creo que tiene una de las que queda más lejos. Entonces es una realidad territorial muy diferente y que los gobiernos más centralizados no necesariamente conocen esta realidad. Entonces justamente el plan de emergencia habitacional, que era la política que les comentaba, como objetivo principal tenía reducir a lo menos en un 40% este déficit habitacional nacional mediante diferentes tipos de soluciones habitacionales, como les señalaba. Acá se crean nuevos programas habitacionales o los mismos programas habitacionales se les sacan como diferentes ramas para poder abordar este déficit a nivel nacional, ¿ya? Pero eso es en la teoría, pero en la práctica, en comunas como Canela, no es algo que se pueda hacer desde un escritorio, sino que requiere necesariamente un conocimiento de la realidad del territorio. El plan de emergencia habitacional, esta política que lamentablemente ya no está en ejecución, buscaba justamente priorizar a grupos vulnerables de todo el país, definidos bajo diferentes criterios, ¿ya? Pero enfrenta desafíos en su ejecución por falta de planificación urbana integral, que era lo que les señalaba. En la comuna de Canela se propuso una meta de construir 214 viviendas, las cuales no se ajustaban a la demanda real. ¿Representa un avance en cuanto a cobertura? Claro que sí, porque se consideró la comuna de Canela una comuna postergada hace bastantes años, pero sí o sí requiere fortalecer la gestión territorial, la participación, conocer la necesidad de la comuna de Canela y la sostenibilidad urbana. En cuanto al diseño metodológico, comentarles que se trabajó bajo un enfoque cualitativo, ya a través de diferentes técnicas como por ejemplo entrevistas, observaciones, documentación. Se realizó triangulación de la información, se acudió también a la saturación teórica y a la codificación temática. ¿Cuál era la idea acá de trabajar con este enfoque? Enfocarnos más en la profundidad de los hallazgos obtenidos por sobre la cantidad, ¿ya? En cuanto a este enfoque nos permitió comprender las dinámicas de la comuna, de la localidad, de las diferentes localidades de la comuna de Canela, que condicionaron la implementación del plan de emergencia habitacional y fundamentado bajo la lógica inductiva y en la comprensión de significados, perspectivas y experiencias de los participantes en su contexto natural, esto según Hernández Sampieri, Mendoza y Mendoza. En cuanto a su carácter exploratorio y analítico, se justifica en la medida en que el problema abordado carece de antecedentes sistemáticos suficientes, cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso que carece de referentes previos que permitan formular hipótesis precisas. Ya, bueno, a través de este estudio se pudieron abrir nuevas líneas de indagación, clarificar conceptos y construir categorías analíticas que favorecieron el desarrollo posterior de la investigación en la materia. Además de ser una temática no muy estudiada, no muy analizada, la comuna de Canela es una comuna que tampoco había estado sujeta a muchos estudios. Como les digo yo, en cuanto a espacio territorial, es una comuna que queda bastante alejada, es una comuna con bastantes limitaciones en cuanto a acceso, incluso de, bueno, que también lo vamos a comentar más adelante, pero de conectividad, de electricidad, de agua potable. Entonces,
para mí también era una especie de justicia social poder trabajar con esta comuna, poder dar a entender las limitaciones, la centralización también que había en la implementación de esta política, entonces va un poco enfocado a eso. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se los comentaba recién un poco cuáles técnicas había abordado, y acá se trabajó principalmente con funcionarios municipales de la municipalidad, valga la redundancia, la comuna de Canela, como dentro de la oficina se trabajó con la oficina de vivienda y la dirección de obras municipales, se trabajó con beneficiarios de subsidios que no han podido aplicar, ¿ya? Y con líderes en general de la comunidad. El análisis de datos se llevó a cabo mediante codificación temática, lo que permitió identificar diferentes categorías y establecer relaciones conceptuales a partir de la información recopilada, ¿ya? ¿Qué tema es importante ahí también? Que muchos de los tópicos, de los temas tratados, se fueron repitiendo, y no solamente desde los usuarios, que ese es como lo que generalmente señalan desde la parte institucional cuando se plantean estas temáticas, sino que también de los mismos funcionarios. Ya la frustración en el fondo era un tema generalizado desde los distintos actores o las fuentes con las que se pudo trabajar. ¿Ya? En cuanto al desarrollo y análisis de resultados, como les señalaba, está el procedimiento utilizado por la plataforma Minbu Conecta, que ya les voy a contar de qué se trata, la diferencia entre la demanda estimada y la necesidad habitacional real, las limitaciones técnicas, sociales y territoriales en la factibilidad del plan de emergencia habitacional, y los criterios de planificación y priorización para la gestión habitacional local. Comentarles un poco que la plataforma Minbu Conecta es una plataforma de la cual dispone el Minbu hasta el día de hoy, ya hace aproximadamente unos 8 o 10 años que tiene esta plataforma, que busca identificar la demanda territorial de las diferentes comunas, regiones, ciudades de todo el territorio nacional, ¿ya? Entonces, esta plataforma es una demanda espontánea, digamos, donde la gente, por ejemplo, cuando en las oficinas de informaciones de Serviu son atendidos, ya sea vía presencial, en atención en terreno, vía telefónica o correo electrónico, o cartas incluso, todas aquellas necesidades que plantea la persona son ingresadas en esta demanda, y esto ayuda un poco a tener las estadísticas o el conocimiento del Minbu de cuál es la necesidad habitacional de las personas. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, pues yo por ejemplo pongo que mi necesidad es adquirir una vivienda nueva, y ahí el sistema me pone como una necesidad cuantitativa de tener una vivienda. Pero si yo, por ejemplo, ya tengo una vivienda y yo pongo que mi necesidad es hacer un mejoramiento, una ampliación en esa vivienda, se va hacia una necesidad de tipo cualitativa, ¿ya? Categorizando o haciendo esa diferencia entre cuál es el déficit, o la necesidad habitacional de ese individuo que empieza a formar parte de esta demanda habitacional del Minbu Conecta. ¿Qué pasa con este tema? Que lo vamos a ver acá, que era un poco lo que le explicaba. Esta es la plataforma, cómo opera o cómo se ve en sistema esta plataforma. Yo les comentaba que este instrumento refleja o busca, o en teoría busca reflejar la demanda habitacional que tienen las diferentes familias o los diferentes individuos, ¿ya? Pero las cifras no siempre reflejan la realidad, especialmente en sectores rurales dispersos como lo hay en la comuna de Canela, que es una cita textual que se pudo sacar de un funcionario de la oficina de vivienda de la municipalidad,
que quiere decir que el sistema no necesariamente incorpora actualizaciones locales, por lo que las cifras que se proyectan y que se establecen en la plataforma pueden un poco diferir de la realidad o de la demanda real. Ya, yo les comentaba que la comuna de Canela es una comuna con bastante dispersión, es una comuna bien particular. Entonces, en cuanto al punto de diferencia entre la demanda estimada y la necesidad habitacional real, les voy a leer una cita también que se obtuvo dentro de las entrevistas realizadas, donde también un funcionario de la Oficina de Vivienda, en entrevista realizada en el mes de septiembre de 2025, señala que Canela es como otro universo. Cuando nos dijeron de cuánto era la meta acá, al tiro sentí que no tenía relación con lo que pasa acá, con lo cultural. Acá hay lugares que ni agua tienen. Eso se relaciona un poco con lo que señala un beneficiario que dice, nos sentimos invisibles, como si no contáramos en los números oficiales. ¿Y qué pasa en la comuna de Canela? Como yo les señalaba, se plantea una meta de construir 214 viviendas en una comuna que efectivamente, como lo señala, por ejemplo, el funcionario o también el beneficiario, existen localidades que no tienen acceso a electricidad, que no tienen conexión a agua potable, que no tienen tampoco alcantarillado, y todos esos requisitos los exige el Ministerio de Vivienda a propósito de esto, para poder postular a subsidio habitacional. Entonces, por una parte, nos planteamos que queremos construir muchas viviendas en la comuna de Canela, porque 214 viviendas para una comuna de Canela es un número bastante alto, pero por otra parte, les exigimos tener factibilidades técnicas, las cuales no tienen, y la mayoría de la comuna no tiene. Entonces, ahí hay una diferencia importante entre la demanda estimada, como les señalaba, y la necesidad habitacional real. ¿Ya? Y ahí tiene relación directamente con el punto que viene a continuación, donde un funcionario, por ejemplo, de la DOM, señala lo siguiente: la factibilidad es baja. Considero que las proyecciones del MIMBU no consideran que varios terrenos están en zona de riesgo por pendientes o quebradas. Que ese es otro requisito bien importante, además de, por ejemplo, la factibilidad de agua, de luz. Para postular a subsidio habitacional, se postula también con un documento que se llama Certificado de Informaciones Previas. Y ese documento establece, si se puede o no construir en un determinado terreno. Por ejemplo, nos pasa en la comuna de Canela, justamente, en la localidad rural de Huentelauquén, donde existen zonas de humedales o sectores que están dentro de un área en el cual no se pueden construir viviendas, que pese a tener terrenos, pese a tener organización de la demanda, no pueden postular a subsidio habitacional justamente por limitaciones técnicas. Ya, en cuanto a los criterios de planificación y priorización para la gestión, acá voy a leer una cita textual de un funcionario de la Oficina de Vivienda que señala: yo creo que podríamos mejorar la coordinación con Serviu y contar con financiamiento para habilitar suelo antes de que se pongan a fijar metas que no se van a poder cumplir. ¿Ya? Y aquí tiene directa relación con un concepto bastante relevante que salió en la investigación, que tiene que ver con la coordinación multinivel entre el MIMBU, entre el Serviu, entre los municipios, y no solamente entre estos actores, sino que también, por ejemplo, bienes nacionales, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Seremi de Salud. Son muchos actores que tienen una importancia clave, por ejemplo, en la obtención de un subsidio habitacional. Pero ¿qué pasa? Que todas estas propuestas o esta planificación o esta meta del plan de emergencia habitacional
específicamente en la comuna de Canela, se hizo desde la teoría o desde los insumos que nos aportaron desde el Minbu Conecta. Entonces no se le preguntó no se hizo una consulta ciudadana, por ejemplo, no hubo participación ciudadana, no se tomó en cuenta los conocimientos técnicos de los actores claves del municipio, de la comuna de Canela, o de otras entidades u organismos gubernamentales. Acá en las fotografías son fotografías de la comuna de Canela, de distintos trabajos que se han hecho, de mesas de trabajo que, claro, han resultado bastante fructíferas para poder lograr destrabar algunas cosas, pero destrabar cosas que quizás si hubiese existido una planificación desde un inicio o consideración de los actores relevantes dentro de estos criterios de planificación, se podría haber evitado tanta mesa para poder abordar problemas que surgieron después y que en el fondo se sabía que también iban a surgir. Bueno, en cuanto a las conclusiones, se establece que la planificación habitacional en la comuna de Canela enfrenta desafíos que trascienden lo técnico, vinculándose a la gestión pública y la coordinación interinstitucional. La brecha entre la meta de 214 viviendas y la factibilidad real del territorio revela una débil articulación entre financiamiento, habilitación de suelo e infraestructura básica. El plan de emergencia habitacional evidencia una formulación centralizada que no considera las capacidades locales ni las condiciones territoriales. Se observan ineficiencias, renuncias y descontento ciudadano, lo que afecta la legitimidad de la política habitacional. El déficit habitacional debe entenderse no solamente como carencia de viviendas, sino también como una inadecuación, de las soluciones frente al contexto social y geográfico. Respecto a la propuesta de mejora que se realizó en esta investigación, está lo siguiente, que es un poco lo que ya les he venido comentando, que es el concepto clave, que es el tema de la centralización. Entonces, ¿qué se propone? Transitar desde una lógica centralizada y cuantitativa hacia una gestión territorial, participativa y basada en evidencia. Fortalecer la gobernanza multinivel, Minbu-Serviu, municipios, con mesas técnicas permanentes y flujos bidireccionales de información. Ajustar la estimación de demanda de esta plataforma en Minbu Conecta, incorporando variables territoriales, socioeconómicas y evidencia cualitativa local. Priorizar proyectos en terreno con factibilidad técnica y acceso a servicios básicos, articular política de suelo e inversión en infraestructura. Consolidar capacidades técnicas y presupuestarias locales, establecer sistemas de seguimiento y evaluación con foco en calidad y satisfacción usuaria. Fomentar participación y cogestión comunitaria para alinear soluciones con cultura local y fortalecer legitimidad del plan de emergencia habitacional. Bueno, y aquí un poco sistematizado lo que habíamos conversado, lo que les señalaba respecto principalmente a la coordinación, a la participación y a la consideración también del enfoque o de la percepción local en cuanto a las deficiencias que existen. Entonces, yo estoy segura y lo he visto en otras políticas que se han implementado, en otros programas, en otros servicios, que siempre el error o lo que está fallando en las políticas públicas es esta centralización y esta propuesta teórica sin conocer el territorio. Entonces, esta es como una de las mayores críticas y uno de los principales hallazgos en la investigación, entendiendo que al final se generó un tipo de perspectiva complementaria entre los diferentes actores. En un principio, cuando realicé la investigación, cuando se definieron un poco los actores con los que iba a trabajar o esta muestra,
siempre pensé que el enfoque iba a ser más reducido o lo que yo un poco observaba iba a ir más en relación con los usuarios, pero en realidad era una percepción bastante sentida por parte de todos, ya incluido también el Servio Provincial, que también nosotros como funcionarios podemos percibir esa frustración, y no solamente de la comunidad, sino que también de los funcionarios que tratan un poco de hacer esfuerzos sobrehumanos con una política que lamentablemente no está dando el ancho. En teoría suena muy bonita, es una política bastante atractiva, una política también bastante atractiva para la comuna de Canela, que ha sido postergada por muchos años, pero que finalmente no logró su cometido. Comentarles un poco que si bien el plan de emergencia habitacional ya terminó como política, como nombre más que nada, efectivamente no se pudo cumplir con estas 214 viviendas construidas. Se terminó flexibilizando un poco, incorporando otras carencias habitacionales, como por ejemplo subsidio de arriendo. Se construyó también o sea, se postuló, en realidad todavía no se construye, porque tampoco no estaban las factibilidades, pero se postuló a un proyecto de vivienda municipal, donde el MIMBU va a construir los primeros edificios en la comuna de Canela, los cuales van a servir, van a quedar con administración municipal, donde cada beneficiario va a pagar un arriendo que va a ir directamente hacia el municipio de la comuna de Canela, que un poco va a ir solventando esta inversión que se va a realizar, porque ellos son quienes ponen el terreno, pero se dan cuenta que al final son soluciones transitorias que un poco se maquillan con esta meta de construir 214 viviendas, pero que finalmente, por su poca viabilidad técnica, social y territorial, se terminó un poco reemplazando y compensando con otro tipo de necesidades. Entonces, justamente el propósito de esta propuesta de mejora es justamente alinear las metas nacionales con capacidades y realidades del territorio, mejorar la pertinencia y coherencia de la demanda estimada, enfocar inversión en proyectos viables y sostenibles, asegurar condiciones mínimas de habitabilidad y viabilidad técnica, optimizar el uso de recursos y asegurar la justicia territorial. Y aquí confluyen diferentes actores, como les decía, como el MIMBU, el Serviu, la municipalidad, la DOM, SECPLAN, DOH, etcétera. ¿Ya? Y acá un poco continuando con lo mismo, aumentar eficacia de la gestión y continuidad técnica, gestionar por resultados y retroalimentar decisiones, alinear soluciones con cultura local y fortalecer legitimidad. Acá hay un punto importante también que no lo señalé anteriormente, pero que tiene que ver también con la propuesta de mejora, que pasa mucho con los equipos municipales, principalmente, que tienen mucha rotación, ya rotación que tiene que ver por temas personales, por temas de ingreso, por temas de falta de capacitación, por temas también que los municipios a veces a los funcionarios le dan más de una función por la cual, por ejemplo, fueron contratados, entonces eso genera desgaste, y eso se ha trabajado también, por ejemplo, desde el MIMBU, tratando de dialogar dentro de las mesas técnicas, principalmente con los alcaldes, que los funcionarios de oficinas tan trascendentales a nivel local como la oficina de vivienda o la dirección de obras tengan dedicación exclusiva, sean constantemente capacitados en temáticas atingentes a sus áreas para poder darle continuidad a estos procesos. Y esa sería mi presentación. No sé si
tienen alguna duda que me quieran realizar. Eh, ah, Hola, ¿cómo estás? Hola Belén, bien, ¿y tú? Todo bien, mira, yo soy del área de periodismo, la verdad es que, y la verdad es que me gustó mucho tu presentación, la encontré súper bien explicada, la verdad es que amo cuando alguien le pone amor a su presentación, porque la verdad es que No. pero definitivamente, bueno, se agradece el trabajo, se agradece un montón y se ve el esfuerzo y se agradece mucho. Pero bueno, una de las preguntas que primero se me viene a la mente es que, ¿qué debe el Nimbu? Eh, Espérate, 2 segundos. Es que tengo problemas. Es que tengo a mi hija de 3 años ahí ya dando vuelta, entonces. No, no te preocupes. Ya. No, 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 no. No, no, no. Suelta esa. No, 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 no. No, ahí está. Ya, lo siento. Ya, ahora sí. No, no va a tocar nada con fuego. Ahora, tengo una apreciación sobre el Mimbu. Y como esta no toma en cuenta las demandas de las demandas reales de las viviendas. No sé cómo me podrías complementar tú esa respuesta, porque la verdad es que me hace mucho ruido, porque sé que no, se nota que eres una persona súper calificada y se nota que sabes del tema porque tu presentación estuvo muy buena, pero Mimbo, no sé, cuéntame tú. Déjame escucharte. Sí, entiendo tu pregunta y mira, ¿qué pasa? Que existen, tengo dos percepciones, tengo la percepción como funcionaria y tengo la percepción también como ciudadana, ¿ya? ¿Qué pasa? Que claro, efectivamente el MIMBU toma esta plataforma que un poco crean para poder ordenar un poco esta demanda territorial que a partir de esta plataforma que es el Nimbu Conecta, incluso establece los recursos que van a destinar a cada comuna. Pero Ya. es una plataforma que, claro, evidentemente tiene diferentes fallas que se pudieron detectar en, ¿cómo se llama?, ya haciendo la investigación como tal. Porque, ¿qué pasa? Que esta plataforma, Mimbu Conecta, está conectada directamente con otra plataforma que es el SIAC, que el Sí. SIAC es el Sistema Integrado de Atención Ciudadana. Y como señalaba, hay gente que, por ejemplo, se va a atender y te señala que yo quiero acceder a una vivienda. Ya, llegamos hasta ahí, queda ingresada como una persona de la comuna de Canela, por ejemplo, que quiere una vivienda. Pero esta persona, al revisarla en sistema, tiene 2 propiedades, por ejemplo. Entonces, ya no califica según la normativa que el mismo MIMBU establece para poder acceder a una vivienda vía subsidio, porque ya no tiene una necesidad habitacional. Entonces ahí ya generamos un sesgo, un error inmediato en esta estadística, porque estamos sumando a esta demanda que existe en la comuna de Canela, por ejemplo, situándonos en Canela, pero en realidad es una demanda que el MIMBU no va a poder cubrir. Entonces, ese error existe en esa plataforma, la cual es la que lamentablemente el MIMBU todavía sigue generando sus propuestas o sus metas en las diferentes comunas del país. Entonces, claro, nosotros como funcionarios tenemos, al final, trabajamos con esa demanda, tenemos que cumplir esa meta,
que finalmente no se puede cumplir, pero desde lo social también un poco tenemos que cargar con esa frustración porque la meta está, las expectativas están, porque son metas que son de conocimiento público. Entonces, si tú, por ejemplo, te metes a la página del MIMBU, bueno, en el periodo que operó el plan de emergencia, si tú te metías a la página del MIMBU, efectivamente te aparecía la meta de la comuna de Canela. Entonces, si alguien revisa, efectivamente es una meta que no se va a poder cumplir. Estamos hablando de una comuna de aproximadamente 900, o sea, 9.500 personas, ya es una comuna bastante pequeña. Es las personas, digamos, en rango etario entre los 20 y 40 años aproximadamente, también sus expectativas de adquisición de vivienda no son en la comuna de Canela. Ya la mayoría de las personas que postulan a subsidio habitacional en la comuna de Canela postulan para la ciudad de La Serena por estudio de sus hijos, porque en Canela no hay suelos que sean compatibles con subsidio habitacional. Tampoco venden casas, porque es de las personas que residen ahí dentro de la comuna, no hay mucha oferta de arriendos, entonces también la gente su foco lo cambia a otras comunas. Entonces ahí también existe una arista respecto a eso, porque claro, en sistema me va a parecer que la persona reside en la comuna de Canela, pero en realidad su interés de vivienda es en otra comuna, incluso fuera de la región. No, es que me parece, bueno, como tanto como madre, tanto como periodista, me parece algo súper alarmante. Yo viví unos años en La Serena, pero la verdad es que lo que me estás comentando y lo que estás revelando en este momento es bastante, pucha, no quiero decir la palabra catastrófico, pero definitivamente es un problema que definitivamente tenemos que resolver de forma inmediata. Me encantó ver que esté en esta plataforma, me encantó ver que, que te puedas explicar dentro de esta reunión por Zoom. Súper agradecida. Mira, por el momento ahora no tengo más preguntas, pero me gustaría dejarte mi contacto para que podamos seguir hablando. Eh, no sé si te parece bien. Que se me había desconectado el micrófono. Sí, No, claro, no, sí. sí, Solamente como para seguir el tema de la difusión. sí, claro que sí, Belén. Deja ahí tu contacto en el chat Por supuesto. y ahí yo voy a escribir mi correo también, Ya, en caso de buenísimo. que tengan alguna duda. Yo tampoco tengo problemas en compartir la presentación, si así lo requieren. Ya, ahí en el chat está mi correo. Genial. Bueno, de todas maneras, agradecerte, creo que fue una muy bonita presentación, la verdad es que siempre se agradece mucho cuando se hacen buenas presentaciones, pero bueno, quedamos en contacto, sigamos hablando del tema y yo por mi lado ya tengo que ir a acostar a la bebé, así que No te preocupes. me tengo que retirar, lo lamento mucho, pero muchísimas gracias igual por toda la información. No, gracias a ti por participar y darte el tiempo también de estar acá. Ok, mucho éxito a Muchas tu gracias. canal. Ok, bye. Gracias, Belén. Tenemos otra Bye. pregunta en el chat de Sebastián Ligüeño que dice, yo quisiera saber cuáles son los ajustes metodológicos que tuviste que hacer en el proceso. Lo pregunto porque los sujetos de investigación es la comunidad entera. Considerando tu experiencia, además, ¿hay algo que crees que te parece relevante, distinto de lo que dicta la investigación cualitativa tradicional? Estoy escuchando en tránsito aún, así que por eso no puedo hablar. Agradecido de tu presentación.
Ya, mira, no sé si entendí bien la pregunta, pero en cuanto, por ejemplo, al el enfoque justamente que tuvo la investigación y a las técnicas que se utilizaron, justamente se generó una saturación teórica, ¿ya? Tanto desde bueno, que lo pudimos también ver un poco en la presentación, que en el fondo todo lo que se investigó arrojaba como al mismo punto en cuanto tanto al déficit habitacional como también a lo que se pudo obtener en la triangulación de datos y de las diferentes técnicas utilizadas. En un principio mi idea era poder acceder a más actores, tanto desde el territorio, desde los diferentes beneficiarios o personas que querían postular a subsidio habitacional, o también los diferentes funcionarios de los organismos locales, pero finalmente a medida que iba avanzando en las entrevistas también y en la recopilación de antecedentes, la mayoría de los datos obtenidos se iban repitiendo, ¿ya? Y finalmente se pudo establecer en base eran aproximadamente nueve actores que se evaluaron, los diferentes puntos que se llegaron en las conclusiones. No sé si será esa la consulta de... Claro, de lo que dictaba la investigación cualitativa tradicional. Claro, ¿Qué te pareció que eso aportó, digamos? mira, aportó bueno, yo después entregué el material también en la municipalidad, generó muchas mesas y muchos reclamos también a la institución. O sea, no reclamos por haber hecho la investigación, porque conté ahí con el consentimiento de los diferentes funcionarios, por ejemplo, pero sí también darse cuenta de cómo se llegó a la conclusión de que esa era la meta que se tenía que abordar en la comuna de Canela. Entonces ellos pensaban desde el municipio, bueno, el Serviu trabaja muy a la par con los municipios, el Serviu provincial como tal, ¿ya? No así el MIMBU o la Seremi. Entonces, ellos planteaban claro, que ellos pensaban que era un número que casi como antojadizo, que se le ocurrió porque la comuna de Canela tenía un poco menos de habitantes, habían estimado este número o esta meta, pero en realidad cuando se le explicó que en realidad era a partir de un instrumento, perdón, validado como era el MIMBU Conecta, validado en cuanto como instrumento estadístico del MIMBU, ahí claro, efectivamente generó un descontento, y también ellos han tratado de realzar harto. De hecho, justamente mañana me toca agenda en la comuna de Canela todo el día porque hemos estado trabajando a full. De hecho, esto mismo sirvió a la oficina de vivienda, porque la oficina de vivienda de la comuna de Canela, debido a las limitaciones que siempre se les señalaban, ellos se limitaban a hacer postulaciones de construcción en sitio residente a través del programa de habitabilidad rural, pensando que ellos como comuna no podían participar o formar parte de otras ofertas que tenía el MIMBU. Entonces, dentro de estas mesas empezamos a capacitar a los equipos municipales y entidades de gestión rural privadas también, para que pudieran hacer un levantamiento de una demanda en la comuna de Canela. Y actualmente no quiero ser un poco soberbia con esto, no es que gracias a esta investigación a mí, pero siento que se puso el tema en diferentes espacios de diálogo, y justamente mañana vamos a trabajar con un levantamiento que hizo la Oficina de Vivienda en la comuna de Canela, en la localidad de Huentelauquén Sur, y se está levantando una demanda de 160 personas, 160 familias. Y ellos, la idea es que puedan postular al programa Fondo Solidario, que es el programa que
está bajo el alero de los diferentes comités de vivienda que ustedes, yo creo que ven generalmente loteos que son como megaproyectos, loteos más grandes, que nunca se han hecho en la Comuna de Canela. Nunca se ha hecho un loteo a través del programa Fondo Solidario. Entonces, aquí justamente se empezaron a involucrar diferentes organismos, estamos trabajando directamente con la Seremi de Salud, de la parte de dirección regional del Serviu, se solicitó a la Seremi de Salud, o más que solicitar, se implementó que un funcionario del Serviu va a trabajar directamente con la Seremi de Salud para el tema de alcantarillados particulares, por ejemplo, que eran un trámite burocrático que podía demorar hasta un año y medio en poder salir aprobado. Entonces, se está generando esta articulación. Nosotros también estamos bien entusiasmados con este proyecto, que ojalá salga. Se hizo una cesión de un terreno por parte de un particular, que también no había pasado nunca en la Comuna de Canela. Entonces siento que cualquier investigación, por más pequeña que sea, siempre va a tener algún tipo de resultado o de impacto en los diferentes organismos o incluso en la comunidad. O incluso para que el tema salga a la palestra, para que la gente lo comente, para que la gente también sepa cuáles son las limitaciones y que de repente no es un tema de que a mí no me quieren dar el subsidio, no, es por esta razón que a usted no le pueden dar el subsidio. Entonces yo siempre digo, la ciudadanía informada es lo mejor que puede. Claro, para los servicios, la comunidad informada a veces no es como muy favorable, pero para nosotros que realmente trabajamos por y para las personas, sí es un insumo poder detectar este tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos una observación de Claudia Marchana en el chat. Dice: muchas gracias por compartir este tema tan interesante. Fue una presentación muy clara, dinámica y llamativa, que permitió comprender mejor la realidad habitacional de la comuna y las propuestas de mejora planteadas. Así que ahí Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, un poco, yo tengo una que quisiera que me pudieras profundizar. ¿Cómo fortalecer la gobernanza multinivel entre Minbu, Servio y municipio? Un poco lo habías comentado, pero ¿cómo se podría hacer más directamente? Perdón. Yo creo que, claro, ya hemos hablado mucho de estas mesas de trabajo, estas mesas de diálogo, pero siento que en el servicio público y en los organismos públicos no basta con la intención de generar estas instancias, sino que también se tienen que establecer protocolos o establecer a través de, por ejemplo, resoluciones o circulares que establezcan la obligatoriedad, de estas instancias en que los diferentes organismos trabajen de forma articulada. Ya se ha visto no solamente en esto en particular, que es el tema de vivienda, sino que en diferentes organismos que el trabajo centralizado o el trabajo más desde un escritorio no obtiene los resultados esperados, y siempre, claro, desde lo teórico, desde los resultados que nos muestra la teoría, claro, sí funcionan, pero si nos ponemos a investigar y mostramos datos reales, evidencia empírica, nos damos cuenta que en realidad no funciona. Entonces, yo creo que además, como le decía, de generar estas instancias, se debe generar como documentos formales que establezcan la obligatoriedad, que a través de los mismos decretos supremos con los que trabaja el Ministerio de Vivienda, también se establezca que la necesidad de trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, ahora, el plan de emergencia habitacional, como les señalaba, como concepto, como tal, ya no existe como política. Ahora es el Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene un enfoque, lamentablemente para nosotros como región, que es un enfoque que está más focalizado
en los diferentes situaciones, siniestros que ocurrieron tanto en la región de Valparaíso como de Biobío, ¿ya? Sin embargo, se habla de una reconstrucción un poco más macro, ya que aborde de reconstruir un poco la política de vivienda desde otra perspectiva. Y justamente ahí, a propósito de la cuenta pública de la semana pasada, creo que fue, se abordó justamente la incorporación del Ministerio de Bienes Nacionales en un poco complementar la política pública de vivienda, justamente haciendo un catastro a nivel nacional, que nosotros ya solicitamos como servicio provincial, de los diferentes sitios, predios, terrenos que hay a nivel nacional. Entonces, ese, por ejemplo, es un factor clave con los comités de vivienda. Nosotros tenemos una demanda de comités de vivienda de una data, el más antiguo actualmente que tenemos debe tener unos 15 años. Entonces, y versus el más nuevo que, por ejemplo, ingresamos la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la piedra de tope de todos los comités de vivienda? Que es lo primero que nosotros exigimos un poco para poder ir avanzando posterior a la organización de la demanda, es contar con un terreno. Y ahora a esta, como lo señalaba, que a mí me gustó mucho ese concepto de esta gobernanza multinivel, se va a trabajar muy a la par con bienes nacionales para poder adquirir terrenos fiscales, ya terrenos fiscales sin uso, para poder avanzar en un poco cubrir este déficit habitacional, y ahí sí hablamos de un déficit habitacional cuanti, ya porque se necesitan construir más viviendas y se necesitan terrenos para ello. Entonces ahí yo siempre he tenido esperanza en estos 11 años que vengo trabajando en vivienda, de que vamos a avanzar, de que el tema de ya trabajar a la par con bienes nacionales, que nosotros ya, como les señalaba, ya solicitamos este catastro, va a ser el primer paso para que distintos organismos se puedan involucrar en este proceso, porque de verdad que es algo que se requiere trabajar de manera articulada. Cada uno tiene su respectivo rol. Yo soy una confiada aún de que cada uno aportando un poco de sus diferentes áreas de expertise van a poder aportar y poder sacar adelante esta política habitacional. Bueno, muchas gracias, Camila, por tu gran presentación. Quedó todo muy claro y los que estamos acá quedaron muy satisfechos también de los contenidos.